Este vídeo está ofrecido por Rental, tu servicio de inversión inmobiliaria tokenizada. Encuentra toda la información en el QR que va a aparecer en pantalla durante todo el vídeo o en el enlace que te dejo en la descripción. Pero antes de empezar, vamos a escuchar a su embajador, al embajador de Rental, Luis Escola, que tiene unas palabras que decirte para convencerte de los beneficios de Rental. Vamos con el spot y arrancamos con el vídeo. Soy Luis Escola, jugué al básquet profesional durante más de 20 años, pero fuera de la cancha sigo eligiendo los proyectos que realmente me mueven. Por eso no soy solo imagen, en Rental soy socio, inversor y parte activa. Vi en Rental algo que no se ve todos los días, una propuesta sólida, con tecnología real y un equipo que juega en serio. Estamos en plenos playoffs, estamos en el momento de la verdad y por eso en esta edición del ajuste vamos a hacer un formato distinto. En vez de tanta voz en off, tanta película que os voy contando cada semana aquí en la sección de El Ajuste, hoy voy a tirar un poquito más de pizarra, voy a tirar un poquito más de números con un vídeo un poquito diferente donde vamos a explorar cómo juegan cada uno de los equipos favoritos a ganar el anillo de la NBA. Os explico rápidamente cómo va a ser el formato de este vídeo. Primero iremos alrededor de 6 equipos NBA, 6 equipos, los 3 primeros de cada conferencia, que son los principales favoritos a ganar el campeonato de esta temporada. Hablaremos desde el punto de vista numérico, donde es las tipo de acciones en las cuales son mejores o son peores los respectivos equipos de los cuales vamos a hablar. Luego atenderemos al volumen de ese tipo de acciones y cuánto representan en el global de su juego. Y por último, os destacaré un tipo de acción o una jugada que a mí personalmente me parece que resume muy bien el estilo de juego y su filosofía de todos los equipos involucrados. Vamos a hablar de Oklahoma, vamos a hablar de San Antonio, vamos a hablar de los Celtics, de los Knicks, de los Denver Nuggets. Y también, pues eso, vamos a hablar de los Detroit Pistons, que me estaba olvidando de ellos. Así que, como siempre, aquí en El Ajuste, recordaos que si os gusta lo que hacemos, dejadnos un like, suscribíos. Si no os conocíais, esto es Gigantes del Básquet y mi nombre es Sergio Rabinal. Arrancamos. Attack, attack, attack. Great multiple effort, great communication. Our physicality is excellent too. We gotta control the ball. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí, a Gigantes del Básquet. Vamos a arrancar ya sin más dilación con el primero de los equipos, que no podía ser otro, como son los Oklahoma City Thunder, vigentes campeones, mejor balance de toda la temporada regular, un equipo que ha sido un auténtico reloj, imparables durante los 82 partidos y que, como ya veis en pantalla, ha sido un conjunto que ha ocupado la élite en buena parte de las principales acciones de juego. Como es el primer equipo, voy a ir explicando por qué he incluido ciertas acciones. Vamos a hablar de aclarado, vamos a hablar de bloqueo directo, vamos a hablar de pick and roll, que es la continuación del bloqueo directo cuando se le da el pase, la transición, spot up, que es una manera de encapsular todo ese tipo de acciones que acaban en tiro tras pase, es decir, situaciones de catch and shoot, pero no todas las situaciones de catch and shoot, porque hay algunas en las que se puede incluir un bote, situaciones de post up, que es poste bajo, off screen, que son salidas de bloqueo indirecto, y por último, corte. Estas acciones son las que van a definir cómo juegan cada uno de los equipos. Y en una columna, como vais a ver, está los puntos por posesión y en la otra parte de la gráfica está el percentil. El percentil, digamos que es el ranking que ocuparían dentro del global de la NBA. Percentil 100 significa que son el mejor equipo. Percentil 0 significa que son el peor, 50 están en la media. Así que es probable que hable de tercio superior, de la zona media y de tercio inferior por simplificar mucho. Así que aquí, como vemos con los Oklahoma City Thunder, hay dos aspectos donde ellos brillan especialmente, que son los mejores de toda la NBA, situaciones de aclarado y situaciones de transición. Lo segundo tiene bastante que ver con su defensa. Es normal que tú seas muy bueno en transición cuando tú tienes una defensa que es el gran pilar de este equipo. Han sido el mejor equipo defensivo de toda la NBA. Y en aclarado, pues se explica a través de un nombre: Shai Gilgeous-Alexander, probablemente el MVP
de esta campaña, un jugador que ha impulsado a estos Thunder a tener a ser el mejor equipo en situaciones de 1 contra 1, en situaciones de isolation, de aclarado. Luego, no hay que dejar de lado lo buenos que son en bloqueo directo, uno de los mejores equipos, probablemente el segundo o el tercer equipo en términos de eficiencia global, promediando 0,98 puntos por posesión en situaciones de 2x2 para el manejador. Y cuando hablamos aquí de bloqueo directo, hablamos para todo ese tipo de situaciones donde quien lleva la bola, pasa la pantalla, acaba finalizando en un tiro, en una bandeja, en un 2+1, lo que sea. Esas son acciones de bloqueo directo. Y esto es un poco la gracia que tienen los Oklahoma City Thunder, y es que dominan 3 aspectos clave del juego: aclarado, bloqueo directo y transición. Son las 3 patas del ataque actual en la NBA. Y son brillantes en todo esto porque son geniales en situaciones de drives, en situaciones de división. Promedian un 50% de precisión en lo que llevamos de temporada regular en situaciones de drives, porque tienen a AJ Mitchell, porque tienen a Jalen Williams, tienen a Shai Gilgeous-Alexander, muchos jugadores que pueden marcar la diferencia en las divisiones, ya sea en 1 contra 1 o ya sea saliendo de un corte, de una triangulación o lo que sea. También son extremadamente buenos en situaciones de pull-ups, en situaciones de tiro en suspensión, 44,4%. Son el mejor equipo en tiros en suspensión, en tiros tras bote. Y aquí hay que hablar también del volumen, hay que hablar también de cómo se distribuyen sus acciones. El porcentaje final no va a dar 100% porque no he incluido todas las acciones, porque si no sería esto interminable. Me estoy enrollando un poquito más en este primer equipo para que entendamos bien cómo es el sistema y cómo es el formato de este vídeo. Lo que más destaca son las situaciones de spot-up, las situaciones de tiro a pies quieto con un 25%, un 26,10%, un cuarto del global de los lanzamientos a canasta de los Oklahoma City Thunder acaban en situaciones de lanzamiento, que contrasta un poco con su percentil. Es decir, son un equipo que pone mucha atención en el tiro, pero recibe una eficiencia no muy positiva, ya que están justo en la media percentil 48, 1,05 puntos por cada 100, 1,05 puntos por posesión, perdón. Y hay otros aspectos fundamentales, como digo, en el juego a nivel de volumen, como es el bloqueo directo, como es la transición y el aclarado. El pick and roll, por ejemplo, creo que es uno de los puntos débiles que tiene Oklahoma City Thunder. ¿Por qué? Fundamentalmente porque ni Chet Holmgren, ni Jalen Williams, ni Isaiah Hartenstein son jugadores que brillen especialmente en situaciones de continuación al aro. Son muy buenos como bloqueadores, son muy buenos para espaciar el campo y para moverse en zonas intermedias, no así para continuar. ¿Por qué? Porque Chet, por ejemplo, juega muy bien por encima del aro, pero le cuesta en ocasiones poner el balón en el suelo y encontrar a sus compañeros en ese tipo de acciones. Y ahora vamos a otra de las partes fundamentales de este vídeo, y es una jugada que encapsula a la perfección todo lo que representa el ataque de este equipo. En este caso vamos a hablar del bloqueo directo invertido en Oklahoma City Thunder. ¿Qué es esto del bloqueo directo invertido y por qué le doy tanta importancia? Cuando hablamos de bloqueo directo invertido, se trata más bien de un concepto que junta a un manejador, en este caso Shai Gilgeous-Alexander, aunque puede ser también Jalen Williams, y un jugador que bloquea pero que ocupa una posición entre el 2 y el 3, es decir, que no se trata de un interior clásico, no es Hartenstein, no es Chet Holmgren, y también descarto aquí a Lu Dort. ¿Por qué? Porque aquí lo que buscan los Oklahoma City Thunder, lo que busca Mark Daigneault es encontrar situaciones de lanzamiento y sobre todo generar mismatches. Shai es extremadamente bueno leyendo situaciones de 2x2, es probablemente uno de los mejores jugadores en términos de lecturas, en términos de interpretación del juego de toda la NBA en bloqueo directo, y al colocar, por ejemplo, a un jugador como Isaiah Joe, a un jugador como Jay Mitchell, como Cason Wallace, lo que permite a Oklahoma es que puedan encontrar situaciones de lanzamiento en pop, y sobre todo hay otras acciones donde hay continuaciones, por ejemplo, con Alex Caruso, donde el exjugador de los Lakers y de los Chicago Bulls es muy bueno en las continuaciones porque tiene un fantástico control de sus pivotes. La conjunción de Shai con un pequeño les da esa libertad y esa capacidad de romper una y otra vez las defensas rivales. Este 2x2 es una de las grandes señas de identidad de los Oklahoma City Thunder y una de sus jugadas maestras cuando quieren romper el partido. Hay muchas otras, pero esta para mí es la que mejor sintetiza cómo juegan
su filosofía y la propuesta de los vigentes campeones de cara a estos playoffs. Pasamos al siguiente equipo y hay que hablar de San Antonio Spurs, una de las grandes revelaciones de esta temporada, que ha pasado de quedarse en la zona de lotería la pasada campaña a ocupar la segunda posición de la conferencia oeste. Y aquí vemos ya en el gráfico donde son brillantes y donde destacan, para sorpresa de nadie, es en el pick and roll, en las continuaciones al aro. Son el mejor equipo en situaciones de continuación para su interior. Aquí destacan fundamentalmente por Victor Wembanyama, un jugador absolutamente imparable en este tipo de situaciones de 2x2. ¿Por qué? Porque tú le lanzas un globo a Wemby y el tipo es capaz de bajarlo casi en cualquier circunstancia. Esto es lo que convierte a los San Antonio Spurs un equipo tan peligroso a la hora de llegar a los playoffs. También son especialmente buenos en situaciones de spot-up, ocupan el percentil 76, es decir, tercio superior en términos de eficiencia con 1,08 puntos por posesión. Estas son las dos grandes patas que dan sentido al ataque de los San Antonio Spurs, pero si entramos a valorarlo en porcentaje de uso, es decir, en la frecuencia con la cual ellos dependen de este tipo de acciones, nos damos cuenta que el bloqueo directo, que las continuaciones al aro, tan solo representan el 4,30%, es decir, es un volumen muy pequeño para considerarlo una de las grandes armas que tienen para hacer daño a un equipo de manera consistente y constante. Sin embargo, en situaciones de spot-up sí que estamos hablando de la principal situación en la que terminan sus situaciones de lanzamiento con un 26,9% del total. Esto significa, o más bien esto se traduce en que los Spurs son capaces de generar un alto volumen de lanzamientos y además hacerlo con una alta eficiencia. Aquí hay que hablar de Devin Vassell, hay que hablar de Julian Champagny, hay que hablar incluso de Stephon Castle en alguna que otra ocasión saliendo de bloqueo indirecto, de De'Aaron Fox, que ha tenido una buena temporada en ese sentido. Victor Wembanyama también es extremadamente bueno a pies quietos, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de un tipo de más de 2.20, y creo que hay que mencionar también casos como el de Harrison Barnes, que desde las esquinas ha sido fundamental, Keldon Johnson 3/4 de lo mismo, y Devin Vassell, que a mí personalmente me gusta mucho. ¿Cuáles son sus puntos débiles? Yo creo que aquí ya salta a la vista, que no son especialmente buenos en dos aspectos donde antes lo mencionamos con Oklahoma, son élite, aclarado y bloqueo directo. Y luego en una tercera posición, la transición. Este es el principal argumento en contra de la propuesta ofensiva de los San Antonio Spurs, y es que flaquean un poquito en los tres pilares, del ataque NBA, como son el aclarado, el bloqueo directo y la transición. No son tan buenos en este tipo de circunstancias, sobre todo aclarado y bloqueo directo, porque todavía tanto Dylan Harper como Stephon Castle son jugadores muy jóvenes que están dando sus primeros pasos en la NBA, y es normal que se equivoquen. 3/4 de lo mismo con Victor Wembanyama, que tiene un alto volumen de situaciones en aclarado, también está empezando a tener más responsabilidades como gestor del bloqueo directo, y eso se explica que en aclarado ocupen el percentil 31, es decir, tercio inferior en términos de eficiencia, en bloqueo directo estén en la media, percentil 51 con 0,88 puntos por posesión, y en transición, pese a ser la segunda acción más habitual en el conjunto de Texas, pues tan solo ocupan el percentil 55, es decir, están en la media de la liga con 1,15 puntos por posesión. Aquí hay que hablar exactamente de esto, de los puntos débiles, de la propuesta de los San Antonio Spurs y donde ahora mismo no es especialmente efectiva a nivel ofensivo. El bloqueo directo, como os digo, están en la media de la liga y además no le sacan mucho partido porque representa apenas un 12% de su juego. ¿Por qué? Más allá de lo que os he dicho de Dylan Harper, de Stephon Castle, es porque dependen mucho del tiro en la media distancia. Tanto estos dos que he mencionado como Devin Vassell, como el propio De'Aaron Fox, que a mí personalmente me gusta mucho en situaciones de bloqueo directo, es uno de los mejores en las últimas temporadas, pero sí que es cierto que dependen mucho de esa media distancia, por tanto la eficiencia baja considerablemente. Y otro aspecto preocupante, como os decía, es la transición, ya que no le sacan mucho rédito pese a tener a jugadores que pueden marcar las diferencias en el tiro en llegada, como son Harrison Barnes y Julian Champagny, y un jugador absolutamente diferencial como es Victor Wembanyama. Esto nos lleva a un aspecto que ya le dediqué un apartado bastante amplio en la última edición del ajuste, como es la jugada que sintetiza el sistema de juego de San Antonio Spurs, que son las salidas de pin down, que son las salidas de bloqueo indirecto para Victor Wembanyama. ¿Por qué? Porque Mitch Johnson ha conseguido sacarle partido al alien de una manera
que pocos podríamos haber anticipado, ya que el jugador francés se encuentra muy cómodo en esas salidas con semiventaja hacia cabecera. La secuencia es muy sencilla e insisto, si queréis profundizar un poquito más, tenéis un vídeo en exclusiva hace un par de semanas dedicado a este tipo de situaciones para el jugador francés. La manera en que los San Antonio Spurs llevan a cabo este tipo de acciones consiste en un bloqueo indirecto vertical de arriba hacia abajo para que el jugador francés salga a cabecera y a partir de ahí tome decisiones. Puede tener un tiro liberado, bien en el poste alto, bien en el triple, puede desde ahí jugarse un 1 contra 1 o bien asociarse con un nuevo compañero, siendo él el manejador del bloqueo directo o conectando para él ejercer en esa posición o en ese rol de continuador. Esto lo vamos a ver mucho a lo largo de este vídeo y es situaciones que no son estrictamente cerradas para encontrar acciones muy concretas, sino para que los jugadores puedan tomar decisiones y puedan leer cuál es la mejor opción en base a qué es lo que propone la defensa rival. A mí personalmente me gusta mucho este tipo de disposiciones ofensivas, sobre todo teniendo en cuenta el tipo de jugador que es Víctor Wembanyama, porque le saca muchísimo partido. Esto permite exprimir mucho su capacidad de lectura, su visión y sobre todo el físico que tiene junto con, y esto es importante, junto con su enorme desarrollo a nivel técnico. La evolución que hemos visto de Víctor Wembanyama gracias a este tipo de acciones es lo que le ha permitido acabar entre los finalistas para el MVP en su tercera campaña en la NBA. A mí, insisto, me gusta mucho, lo vamos a ver, ya lo hemos visto en ese primer encuentro ante los Portland Trail Blazers, ese tipo de acciones. Y es lo que explica que Wembanyama esté progresivamente evolucionando como una amenaza ofensiva de primerísimo nivel. Acciones de pin down es uno de los aspectos más importantes en el juego de los San Antonio Spurs y al mismo tiempo la versión invertida, es decir, cuando Víctor Wembanyama es quien coloca el bloqueo para el pin down y ahí es quien sale, quien puede encontrarle en esas continuaciones para lanzarle un globo, para verle en el poste bajo o bien para volver a jugar un bloqueo directo. Es la verdad una de las propuestas ofensivas que más me interesan, más atractivas me parecen y que creo que merece la pena destacar. Pasamos al siguiente equipo, Detroit Pistons, que han sido el líder de la conferencia este, un equipo que ha jugado y ha rendido muy por encima de lo que cabría esperar respecto de las quizá perspectivas que teníamos de ellos al comienzo de la campaña, y eso nos da un escenario donde, a pesar de haber sido un muy buen equipo, estoy hablando incluso a pesar de que hayan perdido el primer encuentro ante los Orlando Magic, que creo que van a ser los que se lleven la serie, ahora mismo mientras estoy grabando, entre el partido 1 y el partido 2. Pero lo que nos deja esta campaña a nivel numérico, lo estaréis viendo ya en pantalla, es que no son especialmente buenos en nada, simplemente destacan, pues bueno, en situaciones de poste bajo y en situaciones de continuación del bloqueo directo, que en definitiva tampoco ocupan un gran volumen en términos de frecuencia dentro de su propuesta ofensiva. No ocupan mucho porque la continuación del bloqueo directo tan solo representa el 5% y en las situaciones de poste bajo es únicamente un 4,3%. Apenas menos de un 10% entre las dos acciones combinadas, a pesar de que en el pick and roll pues son el percentil 93, son tercio superior, son absoluta élite con 1,21 puntos por posesión, mientras que en situaciones de posteo están en el percentil 96 con 1,12 puntos por posesión. Sus puntos fuertes, insisto, son estos dos, son el bloqueo directo, la continuación para Jalen Duren, porque Jalen Duren ha sido muy bueno esta temporada en situaciones de continuación, no solamente por lo evidente, y es que es una auténtica mole a la hora de continuar hacia el aro cuando tiene un pase de Cade Cunningham, sino también por su creatividad cuando recibe tras un bloqueo directo desde el tiro libre. Él es muy bueno jugando ese 1 contra 1 después de recibir el pase, porque busca el mano a mano, porque juega muy bien tras el reverso, y hay que hablar también de Isaiah Stewart, hay que hablar también de Tobias Harris, jugadores que gracias a su experiencia o bien gracias a su físico marcan las diferencias en los aledaños del aro cuando tienen una continuación y porque tienen a un grandísimo jugador como es Cade Cunningham. Y hay otro aspecto importante por lo cual los Detroit Pistons son tan buenos en las continuaciones, y es porque no se andan con chiquitas, y es que son el equipo que más mates ha ejecutado en situaciones de bloqueo directo de toda la NBA, y son el tercer equipo que más mates ha realizado desde que hay registro en la historia de la NBA, es decir, desde la temporada 1996-1997. El volumen de finalizaciones en el aro que han tenido los Detroit Pistons
es lo que explica que hayan sido un equipo tan determinante en ese tipo de situaciones. También hay que mencionar lo buenos que han sido en situaciones de spot-up, ocupando el tercio superior en situaciones de pies quietos con 1,07 puntos por posesión y el percentil 62 en situaciones de spot-up. Puntos débiles de estos Detroit Pistons, pues el bloqueo directo, porque a pesar de todo lo que estoy diciendo y de que Cade Cunningham es uno de los mejores jugadores en situaciones de 2x2 de toda la NBA, el hecho de que se haya perdido tantos partidos y que hayan tenido que depender tanto de Caris LeVert y de Danny Jenkins explica por qué han ocupado uno de los peores datos en situaciones de 2x2 de toda la NBA, con el percentil 7 y 0,83 puntos por posesión. Esto tiene que ver más con el contexto de los Detroit Pistons que con el mérito de Cade Cunningham. Cuando dependes tanto de un Danny Jenkins, que es en definitiva su primera temporada completa en la NBA, un Caris LeVert que es tan inconsistente, e incluso Jaden Ivey antes del traspaso, pues entiendes que este equipo le falta un poquito más para terminar de desarrollarse en ese sentido. Si hubiesen tenido más minutos de Cade Cunningham, si hubiesen tenido otro manejador de primer nivel, otro gallo hubiera cantado, pero ahora mismo hay que hablar de los Detroit Pistons como un equipo que no es una amenaza desde el 2x2, y 3/4 lo mismo con el aclarado, donde están en la media de la competición, pese a que este representa el 6% de su juego, percentil 58 en aclarado. Dicho esto, hay algo que no refleja todo lo que os estoy contando a nivel numérico, y es la jugada que encapsula el sistema de juego de JB Bickerstaff. Hace mucho, voy aquí a destacaros dos tipos de acciones. Lo primero, un Spain Pick and Roll, porque creo que enlaza muy bien con lo siguiente que os voy a contar. El Spain Pick and Roll, ya sabéis, es un bloqueo directo entre dos, donde interviene un tercero que coloca un ciego al defensor del interior, al defensor de quien está colocando la pantalla. Es un pick de picker, es decir, el bloqueador es bloqueado en este tipo de acciones. Y aquí hay veces que lo enlazan con un BIR, que es decir, quien coloca el bloqueo directo continúa su proyección hasta buscar a un jugador que está en el 45 grados del lado contrario para generar una situación de lanzamiento a pies quietos. Y aquí hay que hablar, y esto me permite lo que os decía, la siguiente acción, las secuencias de tres jugadores involucrados: Cade Cunningham, Jalen Duren y Duncan Robinson. Estos tres son los tres pilares ofensivos de los Detroit Pistons y explica en gran medida por qué han sido un equipo tan bueno durante esta fase regular, y es que se asocian muy bien en situaciones de cabecera donde están los tres involucrados. Hay mucho bloqueo directo, hay mucha situación bien de pistol o bien de salidas de bloqueo indirecto para generar tiros a pies quietos, para buscar continuaciones con Jalen Duren, o bien para que Cade Cunningham se encuentre cómodo y pueda bien finalizar o generarse su propio lanzamiento en la media distancia o desde el triple. Os voy a poner un montón de imágenes en ese sentido para que entendamos o tengamos una idea mucho más cercana a la propuesta ofensiva de estos Detroit Pistons, pero quiero que os quedéis con estas ideas que ponen muchísimo foco en secuencias donde hay tres jugadores involucrados, sea un Spain Pick and Roll, sea un BIR, sea situaciones en las que enlazan a través de bloqueos indirectos o a través de entregas, y esto es lo que explica por qué Duncan Robinson ha tenido tan buena temporada, por qué Jalen Duren ha sido tan imparable y por qué Cade Cunningham, hasta su problema de salud, tuvo una campaña digna de ser MVP. Y pasamos, dicho esto, al siguiente equipo. Vamos a hablar ahora de los Boston Celtics. Entramos en los tres últimos conjuntos de los cuales vamos a hablar en este vídeo, y aquí hay que mencionar, sin duda, el bloqueo directo. El bloqueo directo es uno de los grandes puntos fuertes que tienen estos Boston Celtics. ¿Por qué? Y esto difiere un poco con lo que habíamos visto de los verdes la pasada temporada, donde eran un conjunto donde ponía muchísima atención en las divisiones, y es que ahora, tras las marchas de los diferentes jugadores y la lesión especialmente de Jason Tatum, Joe Mazzulla ha concentrado todo en Jaylen Brown y en Derrick White, y estos dos han sido brillantes en este tipo de acciones, tanto en bloqueo directo como en aclarado. Hay que añadir aquí a Peyton Pritchard, pero como os digo, bloqueo directo han sido percentil 93 en términos de eficiencia, 0,92 puntos por posesión. En aclarado, tercio superior, percentil 65, 0,95 puntos por acción. ¿Y dónde son además brillantes? En la transición, porque Jaylen Brown es uno de los mejores en ese sentido, porque transitan muy rápido, porque encuentran acciones de alto porcentaje, bien en pintura o bien en triple, que les permite anotar rápidamente, y derivado de esto, situaciones de spot-up. ¿Por qué? Porque concentran tantísimo el juego en dos jugadores. Ahora le añadimos a Jason Tatum, que explica por qué encuentran tan fácilmente acciones de alto porcentaje. En spot-up
ocupan el percentil 82, tercio superior, élite de la liga, y en transición lo mismo, percentil 83. Esto lo vais a ver además sobreimpresionado en un gráfico que me he estado currando para que veamos diferenciado cómo son las principales acciones, y luego a nivel de volumen, pues bueno, concentran sobre todo sus acciones en situaciones de spot-up, en situaciones de bloqueo directo y después ya en transición y en aclarado. Los puntos más flacos del sistema de Joe Mazzulla podría ser el poste bajo, donde están por debajo de la media de la competición, percentil 88 y 0,98 puntos por posesión, y quizá en salidas de bloqueo indirecto, percentil 51 y también por debajo del punto por posesión. En continuaciones de bloqueo directo han sido un equipo bastante reseñable, con el percentil 69, tercio superior, y 1,14 puntos por acción. Aquí hay que hablar de la fantástica temporada que ha hecho Neemias Queta, uno de los mejores bloqueadores de esta campaña. ¿Y qué jugada quiero destacaros a la hora de hablar de estos Boston Celtics? Yo me quiero quedar pues con una acción bastante parecida a lo que habíamos visto con los Detroit Pistons, que son estas secuencias de 3 en cabecera, pero donde el jugador principal es quien sale de un bloqueo en directo para recibir. Hay un manejador en 45 grados y el interior coloca un bloqueo indirecto horizontal para liberar a ese posible manejador o ese posible tirador. Esto es algo que se lleva viendo en los Boston Celtics desde la era de Brad Stevens y que Joe Mazzulla ha continuado para seguir liberando tanto a Jaylen Brown como especialmente a Jason Tatum. Es algo que les permite después enlazar con un bloqueo directo en un repick con Neemias Queta o con Nikola Vucevic, o bien poder permitir a ese jugador que sale del bloqueo indirecto poder penetrar rápidamente, poder dividir y romper un poco el sistema de ayudas del equipo rival. A mí personalmente me gusta mucho y creo que sintetiza muy bien la propuesta ofensiva de los Boston Celtics, y quiero mencionar también que juegan bastante en este último tercio de temporada situaciones de Spain Pick and Roll, sobre todo con Sam Hauser como bloqueador, como último bloqueador para salir hacia el triple, y con Jason Tatum como manejador. Siguiente equipo, los Denver Nuggets, que acaban de perder contra los Minnesota Timberwolves en un segundo encuentro memorable, pero que han sido en esta temporada el mejor ataque de toda la NBA según la estadística avanzada. ¿Y qué nos dice esto? Pues que el conjunto dirigido por David Adelman es uno de los equipos más brillantes en prácticamente todas las parcelas ofensivas del juego. Son uno de los mejores equipos en aclarado, son el mejor conjunto en situaciones de spot-up, en situaciones de lanzamiento a pies quietos, son brillantes en continuaciones del bloqueo directo, ocupan el tercio superior en el 2x2 en situaciones de bloqueo, con 0,91 puntos por posesión, y además son buenísimos, el mejor equipo saliendo de situaciones de bloqueo indirecto con 1,22 puntos por acción. Es que cuesta encontrarle situaciones donde los Denver Nuggets sean un equipo en la media, y es que han sido brutales durante toda la temporada, a pesar de las bajas de Aaron Gordon, de Peyton Watson, de Nikola Jokic y de otros tantos jugadores que han estado entrando y saliendo de la rotación. Unos Denver Nuggets que ponen especialmente su foco en las situaciones de tiro a pies quietos con casi un 20%, 19,5% de su frecuencia durante toda la temporada regular, y después aparece la transición, como es lógico ya y esperable en buena parte de los equipos de los cuales hemos hablado, y seguido el bloqueo directo, tanto como para el manejador con Nikola Jokic y Jamal Murray, como para el continuador con un 5,8%. Hay que hablar también de las situaciones de aclarado, donde representan un 6%, y en líneas generales hay un reparto bastante equitativo entre todas las acciones, lo cual pues te deja claro que estás ante un equipo muy variable, con muchísimas opciones ofensivas, y que explica por qué son uno de los grandes candidatos a ganar el anillo esta temporada en la NBA. Han perdido este segundo partido, va a ser una serie que probablemente se vaya a 7, pero eso no quita que su temporada regular haya sido demencial en términos ofensivos, porque tienen a un Jamal Murray en estado de gracia y sobre todo a un Nikola Jokic que es un acelerador ofensivo como muy pocos hemos visto en esta NBA a lo largo de toda la historia. Y precisamente con esto me quiero quedar, con este jugador serbio que junto con Jamal Murray encapsulan la jugada de la cual os quiero hablar, y es el bloqueo directo, simple y llanamente. Bloqueo directo 2x2, Nikola Jokic, Jamal Murray. Es la pareja que más ha conectado el uno con el otro de toda la NBA, con más de 300 pases combinados, pases de asistencia quiero decir, durante toda esta campaña. El nivel de variables, el nivel de lecturas, el nivel de efectividad y de conexión que tienen estos dos jugadores es lo que explica
por qué los Denver Nuggets han sido tan buen equipo a nivel ofensivo, no tanto defensivo, durante esta última temporada. Se entienden muy bien, conectan fantásticamente bien a nivel de tiempos, a nivel de espacios. Jamal Murray pues logra sacar el máximo partido de cada pantalla, de cada cortina que le coloca Nikola Jokic, y Jokic interpreta muy bien qué es lo que va a hacer su compañero, si tiene que ir hacia el pop, si tiene que continuar, si tiene que ralentizar su caída para que le encuentre la media distancia, o bien despejarle el camino para que atraiga toda la defensa, como hemos visto en muchas ocasiones, y que eso le permita al canadiense elevarse en suspensión, ir contra el aro, o bien tener Jokic un tiro a pies quietos de alto porcentaje. Esto es muy difícil de defender, porque si cambias, cualquiera de los dos te va a destrozar en el 1 contra 1. Si eres más conservador y vas al flat, es decir, te hundes para proteger la pintura, van a irse a la continuación hacia atrás y van a castigarte desde el triple. Y si tratas de ser agresivo en el 2 contra 1, son buenísimos en las lecturas de ese tipo de situaciones, conectando bien con el compañero o bien con un tercer involucrado para triangular. Esto es lo que convierte este 2x2 en una de las jugadas más indefendibles de toda la NBA, y una de las razones por las cuales os las quería traer aquí. Y también importante, también vemos muchas situaciones donde Nikola Jokic es el manejador y Jamal Murray es el continuador o el bloqueador, lo cual hace que esta sea una jugada sumamente difícil de defender para todos los equipos que se tienen que ver en este tipo de situaciones. Vamos con el último equipo, vamos con los New York Knicks, que vienen también de perder en este segundo partido ante los Atlanta Hawks en un cierre memorable de CJ McCollum, pero que hay que mencionarlos en última instancia como el tercer equipo clasificado de la conferencia este. ¿En qué destacan estos New York Knicks? Pues fundamentalmente en el bloqueo directo. Ocupan el percentil 83, es decir, élite de la liga en este tipo de acciones de 2x2, 0,91 puntos por acción para el conjunto neoyorquino. Y en el resto de acciones que destacan, pues quiero hablar sobre todo del pick and roll, de las continuaciones hacia el aro, sea para Josh Hart, sea para Karl Anthony Towns, sea para Mitchell Robinson, 1,17 puntos por secuencia de los Knicks en este tipo de acciones, 76% percentil 76, así como de la transición, de las situaciones de contraataque de llegada, donde los Knicks ocupan el percentil 79 con 1,17 puntos por posesión. ¿Y qué es las acciones, o cuáles son las acciones donde menos brilla el conjunto de la Gran Manzana? Pues fundamentalmente en aclarados. En aclarados están por debajo de la media de la competición. Porque, pues bueno, más allá de que Jalen Brunson, que ha ocupado el percentil 69 en situaciones de 1 contra 1, nos encontramos que Karl Anthony Towns está en el percentil 28, que Uje Anunoby está en el percentil 24, que José Alvarado está en el percentil 2,5, y aquí solo se salva, pues, Josh Hart y Michael Bridges, que está en el percentil 74. Esto se traduce en que los Knicks son extremadamente dependientes de Jalen Brunson. Lo hemos visto hoy en este partido contra los Hawks, lo vimos en el del sábado pasado, en el primer partido de la serie, y lo vimos a lo largo de toda esta temporada. Y es que los Knicks tienden a depender demasiado de lo que pueda producir Jalen Brunson. Y cuando el sistema colapsa, cuando no está extremadamente inspirado el base de los Knicks, es Uje Anunoby y es Josh Hart quienes tienen que salvar al conjunto neoyorquino de su propio sistema, que no ha conseguido evolucionar mucho con el cambio de Tom Thibodeau a Mike Brown. Creo que es un equipo que brilla especialmente en el bloqueo directo, lo cual es normal cuando tienes a Jalen Brunson, cuando tienes a Karl Anthony Towns e incluso a Uje Anunoby, que a mí me parece tremendamente infravalorado como manejador, y Michael Bridges, que lo ha hecho realmente bien pese a que haya recibido más palos de lo que es, yo creo, de lo que se merece. Son un conjunto, luego lo hablaré, que enlaza muy bien las acciones después de bloqueo directo, es decir, cuando llega el balón al continuador o bien cuando el manejador no encuentra al que le ha colocado el bloqueo, conectan muy bien con un tercer jugador involucrado y a partir de ahí se ponen en marcha una serie de extrajuegos que es lo que permiten a los Knicks ser un equipo potente a nivel ofensivo. Ahí es donde brillan, especialmente en situaciones de pies quietos. No a nivel numérico, percentil 65, tercio superior, pero tampoco son especialmente brillantes, pero a nivel de sensaciones viéndoles jugar sí que son capaces de generar opciones de lanzamiento de alto porcentaje. Luego conectarlas es otra película. Pero se explica gracias a que ocupa o representa más bien un 28% de la frecuencia de su juego en términos ofensivos. Y quiero hablar, para cerrar ya esta edición del ajuste de la jugada, que representa mejor el sistema ofensivo de los New York Knicks, y son lo que os decía antes, las continuaciones
tras el bloqueo directo. Cómo lee el continuador, cómo lee el bloqueador, lo que tiene que hacer en función de ese 2x2. Aquí hay que hablar de la capacidad de lectura de Karl Anthony Towns, pero especialmente de Josh Hart, un jugador tremendamente infravalorado. Si hablábamos de que Jalen Brunson es el gran impulsor de los Knicks, Josh Hart es quien les mantiene en muchas ocasiones, es el equilibrador de todos los quintetos, y como continuador en esas zonas intermedias de cabecera, de poste alto, de alrededor del tiro libre, Josh Hart es absolutamente brutal. Su capacidad que tiene para leer, para interpretar, para hacer jugar al equipo y encontrar a sus compañeros liberados en esquina, en corte o bien en una triangulación en 45 grados. Yo me quiero quedar con esto, con esa lectura del short roll cuando hay un 2 contra 1, cuando toda la defensa rival se centra en Jalen Brunson. Ahí es donde aparece este hombre, donde aparece Karl Anthony Towns, donde aparece Josh Hart, donde aparece a veces OG Anunoby y Michael Bridges, lo cual es lo que explica que estos Knicks hayan sido un equipo que haya conseguido, el primero, llevarse la Copa NBA y segundo, ser terceros de la conferencia este. Así que hasta aquí esta nueva edición del Ajuste, donde he puesto especial foco en todo aquello que hacen bien los equipos favoritos al anillo. Una manera de tener más claro cuál es la propuesta, la filosofía, qué estilo profesa cada uno de los equipos y sobre todo para entender lo que sucede sobre la cancha. Si os ha gustado, como siempre, dejadnos un like, suscribíos si no nos conocíais, porque esto es Gigantes del Básquet, ponemos toda la atención en lo que sucede sobre la pista. Y esta sección, El Ajuste, está ofrecida por Rental. Rental es la plataforma líder en Europa y América Latina de inversión en proyectos inmobiliarios tokenizados que está cambiando la manera de invertir en este sector, haciéndolo más accesible, rentable y sencillo, eliminando muchas de las barreras del real estate tradicional como son las altas entradas, baja liquidez, inversión local y procesos complejos. Los inversores pueden acceder desde importes reducidos, recibir rendimientos mensuales y o finales de forma transparente y gestionar su inversión con mayor control. Más que una plataforma, Rental es un ecosistema donde el capital no queda inmovilizado, sino que puede generar ingresos y reinvertir de manera eficiente, combinando activos inmobiliarios reales con una visión financiera moderna y orientada a largo plazo. Encuentra toda la información sobre Rental en el QR que ha aparecido en pantalla durante todo el vídeo o bien en el enlace que te dejamos en la descripción. Hasta aquí una nueva edición del Ajuste ofrecido por Rental. Espero que te haya gustado mucho. Mi nombre es Sergio Rabinal. Déjanos un comentario con tu opinión de quién es el principal favorito al anillo de estos playoffs y sobre todo suscríbete si no nos conocíais. Un saludo y hasta la próxima. Chao.